la comunicación es visual porque se hace con las manos, con el cuerpo, con los rasgos no manuales. Eso es la lengua de señas. Y es diferente a la cultura oyente porque ellos escuchan el español y ellos pueden estar en cualquier posición y van a entender la información porque es auditiva. Nosotros no, nosotros vemos la información, no la escuchamos. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, también de la orientación. Aquí, por ejemplo, podemos ver este campo visual. Ahora, si tienen dudas, recuerden, pueden decirme, no entendí lo que dijiste, me quedó duda de tal aspecto, con toda la confianza. ¿Ok? ¿Puedo seguir? ¿Esto a qué se refiere? Quiero que me digan, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué costumbres sordas están viendo aquí? En este caso, ¿qué podemos observar? Recuerden que hay que levantar la mano, ponernos de pie para que todos podamos ver lo que están comentando. ¿Quién quiere comentar? ¿Tú? Adelante, podrías ponerte de pie. Bueno, yo lo que observo ahí es un dibujo. No hay español, es solamente una imagen. Yo creo que lo está haciendo una persona sorda. Yo creo que ha de ser como algún adulto sordo que hizo un dibujo para registrar algo. ¿Los demás? Bueno, yo también veo que son dibujos, no hay nada escrito. Yo creo más bien es la forma en que está registrando esta persona. En lugar de escribir, mejor utiliza la imagen. Creo que aquí son colores o no sé qué está registrando. Y aquí, por ejemplo, está registrando un caballo, pero lo dibuja porque es la forma en la que va a quedar la información registrada para esa persona. ¿Quién más? ¿Ivonne? Yo lo que veo es que quizá el maestro le estaba enseñando algún tema y el sordo, para poder registrar la información, pues no es en español. Lo que nosotros hacemos para registrar la información es en imágenes. Así nosotros guardamos la información. Entonces, ¿cómo se puede plasmar eso en papel? Pues a través de dibujos. La costumbre oyente es que siempre lo hacen en español escrito, es la forma como pueden guardar la información. Aquí en este caso el maestro le está mostrando a lo mejor un tema y lo que está haciendo esta persona es que para registrarla lo dibuja. De esa manera, cuando vuelva a ver ese registro, va a recordar el tema, porque aquí muchas veces el español es muy largo y eso al sordo no le funciona, es muy difícil recordarse solamente ver el español largo. Entonces, inclusive lo que hace a veces es irse, porque no es algo que le interese. Entonces, no es una costumbre sorda. Aquí en este caso yo creo que su maestro es sordo, no estaba trabajando español, sino más bien lengua de señas, y lo que está haciendo es registrar la información con dibujos, con imágenes, porque esa es una forma sorda. Y esa es una forma de desarrollar esta habilidad de registrar información para que la persona posteriormente pueda ver su cuaderno y recuerde los temas que se están trabajando. Es muy enriquecedor las opiniones que nos están compartiendo, porque efectivamente los sordos utilizamos las manos y las configuraciones manuales son muy importantes. Eso es una configuración, una seña, y para registrarlo en un cuaderno o en papel, lo que hacemos es copiar el dibujo, copiar la seña. En este caso aquí hay un pez. Esta es la configuración, la seña. Lo que hacemos es trasladarlo a papel. Esa misma configuración la registramos en papel. Y se ve bonito, es una forma que llama la atención, es una forma en la que también voy haciendo esta autorreflexión de mi aprendizaje. Porque si solamente lo dejo en español, después no voy a recordar, probablemente.
a qué se refiere, pero si pongo la configuración es más claro para mí recordar a qué se refería el tema que estaba trabajando. Por ejemplo, aquí era un caballo. Esta es la señal de caballo. Configuración en 1 y lo ponemos en la 100. Hacemos un movimiento. Observen bien, esta es la configuración. Configuración en 1, lo coloco en la 100 y el movimiento es, fíjense bien, el movimiento lleva movimiento, no lleva rasgo no. El rasgo no manual en este caso puede cambiar, no debe ser plano, eso sí, el rasgo no manual siempre debe ir incluido. No podemos hacer una seña sin un rasgo no manual porque el concepto no tendría ningún significado, sería como tener vacío, como no tener la información completa. Por eso es cuando ustedes se imaginan galopando un caballo, imagínense el gesto que están haciendo. Ese es el rasgo no manual. Va acompañado de la configuración en este caso. Y eso es lo que se dibuja, la configuración manual. Los oyentes, pues lo que comentaban, la forma como registran la información es en español y muy largo, hacen escritos muy largos. Por ejemplo, pueden decir, el caballo es de tal forma. ¿Y el sordo cómo lo registra? Pues con sus manos. En este caso, a través de los dibujos. Esa es una configuración, la seña del concepto que estamos trabajando. Esa es nuestra lengua. Esa es la forma en que podemos registrar nuestra lengua de señas. Por eso nosotros debemos darle muchísimo valor a nuestra comunicación, muchísimo valor a nuestras manos, porque también podemos hacer conversaciones muy extensas solamente con nosotros utilizamos las manos. Es importante que prestemos atención entonces a lo que señalamos. Por ejemplo, si alguien hace esta seña mal configurada, nosotros hay que decirles, esa está mal, la forma correcta es así. Por eso hay que prestar muchísima atención a las configuraciones. Ustedes, por ejemplo, se saben esta seña y saben que se refiere a un animal, saben la forma, pueden explicar a qué se refiere. Bueno, es un animal que tiene orejas largas, que tiene la boca de esta forma y que cuando lo montas puedes hacer este movimiento y ya le das referencia del concepto a la otra persona para que sepa que esa seña se refiere a caballo. No hay necesidad de registrar palabras. Las configuraciones manuales son suficientes para registrar información de la lengua de señas. Ahora, algo muy interesante y que llama la atención de los sordos es cómo practicamos la lengua de señas, cómo la registramos y cómo sabemos cómo configurar. En este caso estábamos hablando de los dibujos. Es una forma de registrar. Cuando vemos un dibujo podemos preguntarle a otro sordo, ¿qué significa esto? Ya estamos haciendo una comunicación, estamos estableciendo un canal de comunicación. Yo puedo hacer el dibujo de una configuración manual y sentirme contento porque estoy utilizando mi lengua y sobre todo estoy aprendiendo conceptos. Ustedes como sordos, cuando ven, por ejemplo, oyentes que están hablando, ¿cómo se da la comunicación? Por eso es bien importante saber de la cultura sorda, porque dentro de nuestra cultura las manos son muy importantes, las imágenes, los dibujos. Ustedes saben que la mayoría de los materiales que hay, a ver, ¿dónde han visto materiales con señas? ¿Cuándo han visto suficiente material en lengua de señas? Ustedes saben que la mayoría del material que hay o que existe solamente tiene español, está lleno de palabras. No hay materiales diseñados en lengua de señas. ¿Dónde están? Lo que se quiere es que el sordo pueda comunicarse utilizando materiales diseñados para ellos en nuestra lengua. La comunidad de sordos sí, hay afuera, pero muchos de ustedes saben que muchos sordos no saben de la lengua de señas. ¿Por qué? Porque han vivido aislados de la comunidad sorda.
En el momento en que se acercan y encuentran a sordos, descubren el valor de sus manos, el valor que muchos años a lo mejor permaneció invisibilizado. Y una vez que encontramos la comunidad de sordos, es donde empezamos a desarrollar nuestra lengua. Pero ¿dónde están los materiales? ¿Dónde hay libros en lengua de señas? No lo hay. Por eso aquí en el estado de Veracruz sabemos que hay muchísimos sordos. Ustedes los conocen algunos. Y muchos nos preguntan, ¿dónde hay libros en lengua de señas? ¿Dónde puedo estudiar a partir de mi lengua? ¿Por qué? Porque se le está dando el valor a nuestras manos. Estamos aprendiendo que nuestras manos tienen valor. ¿Por qué? Eso es identidad sorda. Saber y identificarme con mi lengua. Y que bueno, sabemos y hemos visto que las bibliotecas están repletas de información en español, pero están dirigidos a oyentes. Falta para los sordos. ¿Dónde están los materiales que sean diseñados para sordos? Eso es lo que nosotros debemos promover para que se elimine esa barrera en la educación, para que en las escuelas también haya materiales diseñados para sordos, que los sordos puedan acercarse a los libros y conocer las configuraciones manuales de nuestra lengua. ¿Xavi? Tienes mucha razón, Raúl. Yo recuerdo a los sordos que conozco, y es verdad, hay muchísimo rezago educativo, pero ¿por qué? Por la barrera de la comunicación. Muchas veces, por ejemplo, no sabíamos cómo registrar una imagen. Ahorita que lo estoy viendo, dices, es verdad, se puede registrar la información de esta forma. Es una forma en la que podemos eliminar ciertas barreras. Por ejemplo, si un sordo va a la tienda, si va a Obrera, no sé, si va a un supermercado, ¿qué pasa con esa información si no tiene estos significados? El maestro sordo, esa es su función, explicarle en lengua de señas y con ejemplos todo lo que hay en el contexto social, ampliar su conocimiento para que no se vaya quedando atrás, para que vaya a la par de los oyentes. Por eso es importante que desde edades muy tempranas ellos aprendan la lengua de señas, para que cuando lleguen a edades adultas tengan toda esta información. Es lo que estás diciendo de las configuraciones, de las imágenes, que sepan comparar cuando hay una seña, cuando hay otra, pero todo esto se da, esta información en lengua de señas. Por eso es muy importante, para que cuando ellos tengan un trabajo, para que cuando tengamos un trabajo, sepamos qué es nuestra responsabilidad y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? De acuerdo con lo que dice Xavi, yo no crecí con la lengua de señas, y es verdad, cuando llegas a un trabajo te quedas solamente en la mímica. ¿Por qué? Porque pues, trabajas con oyentes, porque no hay sordos, ¿no? Entonces, eso es cierto lo que dice Xavi, te vas quedando atrás cuando no hay lengua de señas. No hay, nunca. Yo recuerdo, les puedo contar un poco de mi historia, y siempre crecí solo. Yo soy sordo de nacimiento y no tenía con quién comunicarme, ni con mi papá, ni con mi mamá. Con mi papá un poco menos, mi mamá un poco más, porque pues con un poco de mímica. Ahorita pues ya le estoy enseñando lengua de señas, pero es cierto, estamos interesados en nuestra lengua, pero no hay espacios donde se promueva, y eso fue algo muy complicado. También recuerdo muchísimo que para mí fue muy marcado eso, no tenía amigos, siempre estaba solo. ¿Por qué? Porque siempre vivimos rodeados de un mundo oyente. Un mundo oyente que no sabe lengua de señas. Y en este caso, pues ni modo, creces así, sin amigos, rodeado de oyentes, sin información, sin poder externar lo que sientes. Ese fue mi caso. Cuando conocí a algunos sordos, mi historia, ¿no? La primera vez que conocí sordos, en este caso, pues yo no sabía comunicarme con ellos. Entonces, ahí yo tenía un problema de comunicación porque no entendía de la lengua de señas. Pues a mí nunca me enseñaron, lo único que me enseñaron fue oralizar. Pero no lo utilizaba ni siquiera con los oyentes. Así fue toda mi vida, así ha sido toda mi vida, ir captando lo mejor, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero yo no conocía sordos, no sabía de esto
hablando de las configuraciones. Entonces,